Bueno, vamos a ver un test de matrices progresivas, igual que el famoso test de Raven, pero a diferencia del test de Raven este es complicado, complicado de narices, o sea, no es complicado hasta que no llega a la pregunta, bueno, la 36 y la 38 pueden, 36 y 37, perdón, pueden tener su complejidad, pero ya la 39 ya roza eh, no sé qué mente enfermiza se le ocurrió hacer eso, la verdad. Con qué mala leche lo hicieron, básicamente, vaya. No sé. Es un puzzle en sí mismo, o sea, es un jeroglífico que yo creo que cada vez que lo mires encontrarás nuevas y nuevas, algo nuevo que ver, nuevos enigmas, nuevos puzzles, nuevos rompecabezas. De hecho, ya digo, me obsesioné tanto con él que hice como tres copias bueno, aquí tengo la foto de ese puzzle. Imprimí, vaya, tres hojas y empecé a buscarle relaciones con el boli, apuntar, 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 esto, lo otro, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás y por ahí las tengo, ya digo, estuve más de una hora, o sea, lo que duró pues 2 sets del partido entre Djokovic y Nadal, sí, que disputó ayer, y, y estuve, pues ya digo, yo creo que una hora y pico, casi 2 horas, 12 o bueno, hasta que terminó el partido, ya lo empecé, yo cuando empecé a verlo ya habían comenzado y la verdad es que no duró mucho. De hecho, en 3 sets, pues yo podía ganar Nadal. Así que, bueno, pues lo que quedaba de partido. Y bueno, también creo que un poco estaba en otra cadena, en Eurosport, el de Ferrer con, con Murray. Y bueno, ya digo, me llevó pues una hora y pico por lo menos. No, yo diría no, 2 horas no tanto, no. Pero una hora y pico sí me llevó. Más de una hora seguro. Pero no creo que llegase a eso. Lo que sí es cierto es que aún así es probable que no haya descubierto todos los enigmas que encierra ese puzzle y ya digo, si alguien quiere más información pues nada, que lo pida, que haga un vídeo exclusivamente de esa placa, de ese puzzle, de esa pregunta en concreto. Por lo demás, nada, no hay tampoco mucho nuevo, nada nuevo en el horizonte en este test y vamos a empezar a hacerlo rápido, lo más rápido posible. Vamos, aquí ven una bolita, sencilla, para que veas, aquí pues vemos que va girando hacia la derecha, mejor dicho, perdón, este va girando hacia la derecha en las columnas, mientras que este va aumentando un pétalo hacia abajo, de tal forma que ahora si esto gira o este aumenta un pétalo, pues, pues nada, encontraremos esto de aquí. A ver, ¿no? Sí, esto es. Izquierda, derecha, bueno, todo, izquierda, 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 centro, 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 derecha, 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 o izquierda, centro, derecha, una línea, dos líneas, tres líneas, según bajamos de fila, aumentamos una línea y según aumentamos de columna a la derecha, pues moveremos la línea o las líneas hacia la derecha, de tal forma que de cualquiera de las formas lo podemos resolver por fila o por columna o por la simple lógica de deducción que acabamos de decir, así que esta es la ley. Esto es un patrón meramente simétrico como vemos, así que la de aquí, pues nada, según vamos aumentando de columna hacia la derecha, pues va sumando un cuadrito, según bajamos de fila, pues irá caminando un cuadrito de este dentro del cuadro vaya hacia la derecha. De tal forma que columna 3 fila 3 pues esperaríamos encontrar los tres cuadritos en la derecha del todo, que pues además tampoco bien lo podemos hacer por columnas, izquierda, centro, derecha, derecha uno, derecha 2, derecha 3. Esto también es, bueno, sigue la misma premisa, o sea, bajamos de fila, pues la línea horizontal baja. Aumentamos de columna hacia la derecha, pues la línea vertical camina hacia la izquierda. Si seguimos este patrón, entonces en la columna 3 fila 3 pues estaremos la línea horizontal abajo del todo y la vertical a la izquierda del todo. De todas maneras, ya digo que es un patrón meramente visual porque esta línea vertical se corta con esta horizontal. Aquí esto va hacia la derecha, este va hacia la izquierda, este hacia la derecha, este va hacia la izquierda, así que estarán así, derecha, izquierda, se juntan aquí en el centro, y bueno, aquí se intercambian uno y otro, es decir, el que estaba a la derecha está a la izquierda y viceversa. Aquí este hacia la izquierda, este hacia la derecha, este vendrá aquí, luego vendrá aquí. Así que esperaremos encontrarlo en esta posición. De todas maneras es muy visual, lo vemos, así que nada, no creo que haga falta. Es simétrica la figura en general en cuanto a todo lo hace. Aquí tengo círculo cuadrado, cuadrado, triángulo, círculo. Nada, no más que decir. Esto pues nada, la columna tiene que ser igual, pues ya digo, en este caso, si la columna, dentro de la fila, la columna 1 y la columna 3 son iguales,
dentro de la fila 1 y de la fila 2, la columna 1 y la columna 3 son iguales, dentro de la fila 3 la columna 1 y la columna 3 serán iguales, es decir, carga H, además que guardan simetría, si nos fijamos, en este caso pues toda esta hacia la izquierda, los cuadritos de esto y esto aquí hacia la derecha, y esto pues podríamos girarlo, igual que esto podríamos girarlo y nos daría la misma figura. Bueno, aquí pues un cuadrado, otro cuadrado, en cada una de las columnas de izquierda y derecha nos dan un cuadrado casi que como solapado, y aquí un círculo pues se mezclan y nos dan un círculo, pues también eso con pues, eso solapado que se encuentran en este punto. Así que para que nos dé esta especie de paralelogramo, ¿qué figura tendremos que poner aquí? Pues un triángulo invertido. Yo creo que es muy evidente, tampoco hace falta explicarlo mucho más. Esto imaginamos que es un eje de coordenadas, un eje Y y esto es un eje X. Estos son los dos ejes, de tal forma que si el palito este es el eje Y, ¿qué le dice? Que crezca en el sentido de la Y este triángulo equilátero, convirtiéndolo en un triángulo estirado hacia arriba, vaya, alargado, con lo cual se quedará en un triángulo isósceles, si no recuerdo mal. El círculo lo hacemos crecer en el eje de la X, pues nos quedará esta elipse, y el cuadrado, si lo hacemos crecer en ambos ejes, nos quedará un cuadrado de mayor tamaño. Esto es 1, 1, 1 por la diagonal, ya no estoy diciendo, lo único que queda, dos patrones, simplemente número de rayitas y posición de las rayitas. Es decir, en este caso nos está dando el número 2, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Bueno, pues ya sabemos que va a ser una rayita, ¿en qué posición? Pues lógicamente la que falta, horizontal, diagonal, vertical. Horizontal, diagonal, vertical. También nos lo dice esta diagonal de aquí. Diagonal, horizontal, diagonal, nuevamente vertical. Esto se va abriendo, vemos cómo va. Podemos hacerlo también diciendo que por columna o por fila, y para aquí se van moviendo hasta donde estaba la anterior. Vemos como esto está aquí y después ahora está aquí y tal. Pero bueno, vamos a hacerlo por filas porque si no nos vamos a quedar una eternidad. Es lo más fácil, además vemos cómo va abriéndose. Así que en este caso, si esto está aquí, en este caso ahora esperaríamos encontrar aquí, es decir, la vez. Esto es una simple suma. Y se aplica también la propiedad conmutativa de la suma. Es decir, si sumamos esto, la columna 3 de la fila 1 más la columna 1 de esa propia fila, pues nos dará esto. De forma que, podemos decir, ¿cómo? ¿Por qué nos da eso? Porque las líneas comunes se eliminan, es decir, ¿qué hay común en esto y en esto? Pues esta parte de aquí. ¿Y qué no hay común? ¿Y qué no hay común? Pues esto y la que salen de este cuadrado, o este rombo, vamos a decir rombo por comodidad, para no confundirlo con los cuadrados, y esta parte de aquí. Es decir, si sumamos esto y esto, pues la raya vertical se va y nos queda el cuadrado también. Es decir, podemos hacerlo por fila o por columnas y ya digo, de la 1 a la 3 o de la 2 y la 3 y nos darán la 1 o lo que nos dé la gana. Con lo cual, pues bueno, hacemos lo que nos sea más fácil. En este caso, para sacarla de abajo, pues, por ejemplo, podemos sumar este cuadrado, así que le quitamos esto, le añadimos esto, este triángulo de aquí, le quitamos este triángulo, pues nos dará esta figura, de todas formas que si quitamos esta raya y le añadimos esta rayita, pues nos dará también igual esta figura. Aquí se utiliza la misma premisa, es decir, este más este, pues se nos queda esto más esto, pues se nos queda la otra parte, y esto más esto, que se nos quedará solamente la flechita de arriba, es decir, podríamos decir también que esto y esto dan esto, igual que esto y esto dan esto, así que bueno, lo podemos hacer de muchas maneras. Triángulo, círculo, cuadrado, triángulo, círculo, cuadrado. Aquí hay una premisa que se cumple, y es que dentro de la columna 2 y la columna 3, la fila 2 y la fila 3 de dichas columnas nos da, son iguales, básicamente. Es decir, en este caso se cumple que la fila de la columna 2 y la columna 3 tienen que tener la misma figura exterior, o sea, el mismo, en este caso el círculo, igual que aquí ocurre, la fila 1, columna 2, columna 3 tienen la misma figura, fila 2, columna 3 tienen la misma figura, fila 3, columna 2, columna 3, tendrían que tener pues exactamente un cuadrado con qué, pues con esto que hasta aquí, que no está el adorno. Si aquí, bueno, ya vimos lo que falta del círculo, porque el cuadrado y el triángulo están pues en este y en esta, así que será un cuadrado con un círculo dentro. Esto va caminando sin reloj del reloj, es muy sencillo. Lo vemos izquierda, derecha, arriba, abajo. Ahora estará aquí, luego aquí, luego aquí, aquí, y ahora esperaremos a encontrarlo aquí en la parte esta de aquí negra. Bueno, aquí nada, arriba, derecha. Aquí igual que antes, es decir, esto y esto se nos va, nos queda el rombo.
a esto y esto, pues se nos va y nos queda el rombo también con el puntito, y este cuadrado pues se nos va y nos queda el puntito, igual que este rombo y este rombo con el puntito, se nos va el rombo y nos quedará el puntito. Así que podemos encontrar un puntito, la misma definición que hemos usado. Esto va caminando, los dos cuadritos van caminando un cuadrado hacia la derecha, de tal forma que los dos cuadritos negros van caminando hacia la derecha. Aquí cuando llega al final del todo, pues empieza por la parte de abajo, aquí sigue y otra vez vuelve a empezar por la parte de abajo, de tal forma que cuando llega aquí, ¿qué pasará en la siguiente figura? Pues que aquí quedará un cuadradito y la otra parte empezará a salir por arriba, volverá el ciclo a comenzar, y en la siguiente, si hubiera otra, pues ya estaría otra vez aquí. Así que nada, esta es la que corresponde. Este patrón, pues vemos que hay como tres formas, dos pétalos y uno enfrente. Si todos tienen tres pétalos, cada una de las formas tiene tres pétalos. Este tiene dos juntos y uno enfrente, y entre medias tres blancos. Este tiene tres pétalos y uno blanco entre cada uno de ellos, y después entre otros, pues, lógicamente cuatro. Aquí este es perfectamente simétrico y tiene dos pétalos entre cada uno de los dos pétalos blancos entre cada uno de los pétalos negros. Vemos por fila y ya nos damos cuenta que la figura que nos falta es esta, es decir, la forma de los pétalos que nos falta es esta. Esta no está en la parte de abajo, ni en la, o sea, en la fila de abajo ni en la columna de la derecha. Entonces, pues vamos a ver qué es cuál es la lógica que sigue qué patrón sigue esto. Vamos a coger este por cuestiones de comodidad, que es lo más fácil. Pues tenemos aquí dos pétalos juntos y este aquí arriba. Si vamos a la siguiente fila, lo buscamos hasta aquí y nos dará este y este de aquí. Con lo cual ya estamos viendo que lo que nos queda en blanco sería esto y esto de aquí. Vamos a la fila de abajo y vemos efectivamente que es el pétalo, o sea, la figura que cumple que estén los 9 pétalos totalmente bueno, pues relleno. A ver, entonces, ¿qué estamos buscando? Pues estamos buscando pues esta figura, como decíamos, pero ¿en qué posición? Vamos a ver la siguiente fila, aquí lo encontramos, rellena este de aquí, rellena este de aquí y rellena este de aquí. Con lo cual que nos falta este y este. Es decir, esta. Aquí, bueno, vemos una especie de eje de coordenadas y unas medias lunas o algo así en sus extremos. Vemos que si bajamos en la columna de fila, dentro de la misma columna bajamos de fila, pues lo que hacen las medias lunas es crecer. Aquí son un poquito más grandes, pero respetando la distancia hacia el centro, hacia el origen de coordenadas, vaya. Total que aquí ya se juntan. Aquí vemos que empiezan un poquito más cerca del origen de coordenadas. Aquí ya al haber crecido, porque vamos bajando de fila, pues ya se juntan y aquí se solapan. Aquí empiezan ya juntas, aquí ya están solapadas. Y ahora aquí, ¿qué cabría esperar? Pues por la distancia hacia el eje de coordenadas diría que esta, pero también es verdad que a veces miro esta figura, de hecho la imprimí también, porque parece que debería de estar tocando ya con los ejes, a la distancia a la que está del centro del origen, vaya, pero tocando ya con los ejes, como esta, pero un poquito más separado. Pero bueno, ya digo, esta es la figura, también lo podríamos haber hecho por filas. ¿Y qué pasa en la fila? Vamos a verlo aquí, que es más sencillo. Pues la primera fila vemos que lo que hace es que las medias lunas se conservan en tamaño, pero se van acercando al origen de coordenadas, de forma que aquí se acercan más, aquí son de este tamaño, aquí se acercan más, aquí se acercan tamaño, aquí se acercan todavía más. Es decir, por columnas de arriba a abajo, lo que hacen es crecer las medias lunas respetando la distancia hacia el origen de coordenadas. Y por filas de izquierda a derecha, lo que hacen es respetar el tamaño de las medias lunas, pero acercándose hacia el origen de coordenadas. Así que, bueno, esta es la respuesta. Nada, o sea, o aquí, cuadradito, nada, puntito, cuadradito, puntito, nada. Así que hay dos patrones, uno externo, que en este caso pues vemos que es cuadrado, nada, círculo. Aquí tenemos círculo, nada sería el cuadrado, el externo, círculo, nada, cuadrado. Estamos buscando un cuadrado que contenga dentro, pues nada, el otro patrón, que es punto, cuadrado, nada, punto. También nos lo dice esta diagonal, que aquí dentro no va a haber nada. Esta diagonal nos dice pues el patrón externo, en este caso vemos ya que es el cuadrado, que es la fila diagonal que correspondería, y estas diagonales nos dicen el patrón interno. Pero bueno, ya decimos que estamos buscando un cuadrado con, a ver si un cuadrado con nada dentro. Aquí hay el círculo, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, círculo, triángulo. Es mucho más fácil de lo que parece.
hay tres pelotitas, una sola por fila y por columna es negra, mientras que las otras dos son con el borde, solamente el borde dibujado negro. En cada fila y en cada columna hay dos internas y una externa, y solamente puede ser externa la que está con el borde. ¿Por qué? Porque aquí vemos que esta interna, esta es interna, esta externa, esta externa, esta interna, esta interna, esta externa. Es decir, en cada línea y en cada fila y en cada columna se cumple que hay dos pelotitas dentro y una fuera. Con lo cual, si aquí hay una dentro y una fuera, la que nos correspondería dentro. ¿En qué figura? Cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, círculo, triángulo. Un triángulo con una pelotita dentro y en este caso pues la que falta, que es la teñida de negro. De hecho, las bolas de negro solamente, decimos, ya lo repito, no sé si lo dije, solamente pueden estar pintadas, solamente pueden estar dentro, porque las únicas que están fuera son las que tienen el borde de color negro y ya está. De las demás pues todas van dentro, así que aquí vamos a imaginar que esto es un cuadrado, esto vamos a imaginar que es un cubo, y esto vamos a imaginar que es un balén, por decirle algo. Vale, aquí vemos otra vez el cubo, cada vez me parece menos un cubo, aquí esto ya cada vez me parece también menos un balén, y ya no te cuento aquí el cuadrado. Pero bueno, aquí vamos a decir lo mismo, balén, cuadrado, que estaríamos encontrar aquí cubo, balén, cuadrado, cubo. De hecho, esta diagonal nos da cubo, cubo, balén, 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 cuadrado, cuadrado. Y esta diagonal nos da el otro patrón, que es aquí está semiabierto, aquí abierto y aquí cerrado completamente. Aquí cerrado, aquí semiabierto y aquí abierto, aquí cerrado y aquí que estará semiabierto. Aquí cerrado, aquí abierto, aquí semiabierto. Es decir, estamos buscando la figura que falta en la fila, falta la columna, y que cumpla, en este caso ya habíamos dicho que era el cubo, que también nos lo da pues la diagonal, en este caso ahora que veamos cubo, balén, cuadrado, cubo, fila, pues por fila lo podemos ver que falta el cubo, y además el patrón nos lo dice la diagonal, pero también nos lo dice la columna y nos lo dice la fila. De todas formas que lo hagamos llegaremos a la misma solución, o sea, esta. Aquí podríamos decir que si derecha, que si abajo derecha, o sea, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha y demás, y ponernos a complicarnos la vida, pero es un patrón muy visual, es decir, estas son simétricas en diagonal, siempre. Así que nada. Esta puede parecer llevar a confusión porque vemos una línea, aquí vemos tres y aquí vemos dos. Pero es que aquí están solapadas y entonces pues no se ven. Ahí vamos a llamar a esto subfila 1, subfila 2 y subfila 3, subcolumna 1, subcolumna 2, subcolumna 3. Aquí estaría el origen desde el que está anclado la línea grande que ocupa dos espacios, que va en este caso de la subcolumna 1 a la subcolumna 3 dentro de la subfila 2. Es decir, esta raya grande que ocupa dos espacios, ya digo, girará en el sentido de la aguja del reloj. Lo vemos ahora como va hacia aquí, luego 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 se pone en vertical, ahora en diagonal y ahora estaría en horizontal, en la próxima figura estaría en horizontal. Luego tenemos otras dos rayitas más chicas que están ancladas también en la segunda de las subfilas, en cada una respectivamente en la primera subcolumna y en la otra en la tercera subcolumna, es decir, una está anclada aquí y otra está anclada aquí. Aquí vemos cómo gira en sentido de la hoja del reloj, si estaba en este momento solapada con esta, va a este punto, luego a este punto y luego girará 180 grados hasta aquí. O sea que aquí lo vemos cómo va y después vemos cómo va hacia abajo, y aquí de la subfila 2 a subfila 3 pasará de subfila 2 a subfila 1, y este de subfila 2 a subfila 1 pasará de subfila 2 a subfila 3. Como vemos aquí, habrán girado 180 grados. Es decir, en este caso, vemos que esta es la línea grande, y ahora girando en el sentido de la aguja del oeste, pues esta es la chica, y esta viene aquí también es la chica, la otra chica vaya, con lo cual esta raya son las dos líneas chicas, y esta es la diagonal grande. La diagonal grande que seguirá girando, como habíamos dicho, hasta el punto vertical, diagonal, ahora aquí horizontal. Mientras que estas, como están ahora de la subfila 2 a la subfila 3, pues vendrá de subfila 2 a subfila 1, girando en el sentido de la hoja del reloj, y esta vendrá de subfila 2 a subfila 1 a subfila 2 a subfila 3, es decir, esta figura. Esto igual que otras que hemos hecho, es decir, se suman, entonces lo que es común se resta, se anula, y lo que no, pues se deja. Lo podemos hacer pues de la 1 a la 3, de la 2 a la 3, por fila o por columna, da igual. No vamos a entendernos más en algo que ya hemos visto, así que porque queda bastante.
Así que bueno, en principio esto, añadimos una fila, una línea por debajo, añadimos una línea aquí, así que nos quedará que pues una línea, o sea, nos quedará esta figura, vaya, una línea aquí que añadimos y esta que quitamos, o añadimos una línea aquí y esta que quitamos, pues nos queda esta figura. Aquí cuadrado, círculo, X, círculo, rombo, a ver, este patrón que es cuadrado, círculo, vale, cuadrado, círculo, X cuadrado, círculo. Estamos buscando un círculo y que contenga dentro de que, bueno, la diagonal ya nos está diciendo que es el rombo, o este inclinado negro, y además, pues, que tenga el patrón externo, como hemos dicho, pues nos da esta diagonal, pues un círculo, o sea, un círculo con el rombo, que es lo que falta en esta fila y es lo que falta en esta columna. Es decir, falta el círculo como patrón externo y falta el rombo como patrón interno, como forma, como figura, como queramos llamarlo. Bueno, lo podemos hacer de muchas formas y ya digo que todos llevan la misma solución, no nos vamos a entretener mucho más en esto. Esta parece complicada, pero es bastante sencilla, es decir, vemos que aquí está la columna de la izquierda y que la columna del medio, la columna central, es un patrón de deformación, por así decirlo, que quiere decir que ahora pasamos se resuelve por filas, no cualquier otra, bueno, sí, se podría a lo mejor intentar hacer otra cosa y tal, es decir que esto es recto, horizontal, y si lo inclinamos nos daría esto, pero bueno, por filas, no nos vamos a complicar. Si cada uno de estos lados les pasamos por este patrón de conversión, ¿qué nos quedará? El cuadrado nos quedará de esta forma. Vemos como donde estaba antes, vemos cómo ha modificado cada uno de sus lados en función de este patrón. Aquí vemos un símbolo más, vemos esto, ¿qué hará? Pues lo inclinará hacia la izquierda. Aquí ahora, pues este cuadradito, pues, ¿qué hará esto? Como vemos que está inclinado en los extremos de esta especie de S, forman una diagonal, pues ¿qué hará? Lo inclinará primeramente como si fuese el rombo, o bueno, o primero lo hará, da igual, es lo mismo. Pues lo inclinará y a la vez, pues, deformará los lados en función de este patrón, respetando el tamaño, es decir, que se quedará pues una especie de cosa así, que es inclinado, el cuadrado inclinado, con los lados deformados tal cual nos indica este patrón de deformación. Aquí pues nada, tenemos que hacer una especie de, a ver, esto por columnas no se puede, pues tenemos que hacer una especie de esfuerzo mental para meter este cuadrado con esta cruz dentro de este cuadrado y que nos dé este de aquí, para meter este círculo dentro de este círculo de aquí a la izquierda y que nos dé este de aquí y sobre todo en este para meterlo, encajarlo vaya dentro de esto que es mucho más chico y que nos dé en este caso esto. No hay otra solución posible y aunque no quepa pues hacemos que quepa y punto. Esta es bonita, me gusta, ¿sabes? Porque es curiosa, es simétrica. Ya vemos que, bueno, que es simétrica hacia aquí, simétrica hacia acá, es decir que esta figura podríamos girar 90 grados hacia acá y veríamos que esto es lo mismo. Y bueno, ya nos dice que el alto viene determinado por la fila y el ancho por la columna. Solamente con eso prácticamente ya podríamos decir que esto, porque esto no es simétrico, ya podríamos decir que esto. Pero vamos a ver la razón por la que es. Es decir, aquí vemos un cuadrado con 4 lados, lógicamente, y los lados horizontales. Vemos como en la siguiente fila de la misma columna, pues se meten hacia adentro. Y en la siguiente salen hacia afuera. Aquí vemos este mismo cuadrado y, sin embargo, estos que son verticales, que no se han tocado, pues se respetan. Aquí vemos estos horizontales que también, al igual que pasa con estos, siguen igual, se respetan, pero los verticales son ahora los que son introducidos hacia adentro. Y en este caso, el cuadrado se sigue conservando. Imaginamos que esto es un cuadrado y ahora pues este cuadrado, los lados que habíamos metido los sacamos hacia afuera y nos quedará esta figura. De tal forma que si cogemos por ejemplo esta fila, la de abajo, y metemos estos lados verticales hacia adentro, nos quedará esto, y si luego lo sacamos hacia afuera aquí, pues nos quedará esta cosita así, los lados estos y vendrán hacia afuera, nos queda esta figura. De igual forma que si estos lados horizontales los metemos hacia adentro y luego los sacamos hacia afuera, nos quedará exactamente también esta figura. Y de hecho esta figura también podría decirse que es la suma de esto y esto, esta vertical y esta horizontal la sumamos una sobre otra, quitamos los bordes, las intersecciones entre ellas y nos quedará esta figurita. Bueno, esta no es complicada. Vemos como por ejemplo, vamos a hacerlo pues mismamente por filas
y vemos que si giramos en sentido perpendicular esta rayita de aquí, pues ¿qué hará? Giramos en sentido perpendicular sobre sí misma y obligará a esta que tiene enfrente a girar en sentido perpendicular. Giramos, por ejemplo, en este caso, a ver, giramos esta de aquí en sentido perpendicular sobre sí misma, y que hará, obligará a la que tiene justamente enfrente, o sea, esta de aquí, la obligará a girar hacia, perdón, no, estoy equivocándome, o sea, giramos esta en sentido perpendicular, la que tiene enfrente, esta, obligará, ya decía yo, no, esta es la que giramos en sentido perpendicular sobre sí misma, entonces obliga a la que tiene enfrente, que no es otra que esta, a girar en sentido perpendicular sobre sí misma. Estaba yo liándome diciendo, no me cuadra lo que estoy diciendo. Bueno, es que digo, no, tampoco me lo sé de memoria, pero más o menos, bueno, se ven y ya lo he hecho, ya digo que, bueno, no voy a seguir hablando porque si no me va a dar tiempo. Perpendicular, giramos aquí, sobre sí misma, entonces obligará a esta a girar en sentido perpendicular sobre sí mismo. De todas maneras, ya vemos que había una cierta simetría en cuanto a las columnas. Vemos que aquí esta figura es igual que esta, pero girada, esta es igual que esta, pero es girada, así que sabemos que tenía que ser o esta, pero si seguimos ese patrón, vemos que al girar sobre sí mismo, perdón, al girar, bueno, este palito, para hacerlo mismo, perpendicular sobre sí mismo, hacerlo girar en sentido perpendicular, pues obligará a esta que tiene enfrente a hacerlo lo propio, y entonces pues quedará esta de aquí. Esto es sencillo, es decir, esta y esta dan esto, esta S y esta S también dan esto, y esta S y esta S dan esto. Pero hay una peculiaridad, y es que vemos que esta es una línea horizontal y esta es una diagonal, de tal forma que el 8 que nos queda pues es horizontal, perpendicular a la que era a la línea recta, es decir, no a la diagonal. Aquí vemos una línea, una S cuyos extremos forman una línea recta vertical, y estos extremos de esta S forman una línea recta horizontal, y sin embargo la figura resultante un 8 en diagonal. Así que ¿qué esperamos encontrar aquí? Obviamente un 8, pero ¿de qué forma? Si esta es la diagonal y esta es la horizontal, y decíamos en este caso que el 8 se queda en sentido perpendicular a la línea que está recta, pues en este caso esperaríamos encontrar un 8 en sentido perpendicular a la línea recta horizontal en este caso, así que perpendicular a la horizontal sería la vertical, un 8 vertical. Vamos a decir que esto de la adentro es negativo y lo de fuera positivo, así que menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1 más 3 más 2, menos 2 más 2, 0, menos 2 más 2, 0. Esto también, bueno, pues es más o menos sencillo, es decir, tenemos un patrón de cambio y obliga a que giremos la flechita en ese sentido, anclada sobre el punto de origen, es decir, en este caso, digamos que el punto de origen está en el centro de este cuadrado, vamos a ver que sería aquí, pues la giramos hacia aquí, porque nos lo dice este patrón, la giramos y quedaría así. Si en este caso la flechita está en diagonal hacia abajo y esta está recta, obligará a girarla perpendicular sobre sí mismo, conservando el eje, y quedará en diagonal hacia esta esquina, así como vemos aquí. Y si en este caso está en una esquina abajo derecha, pues y el patrón obliga a girarla hacia la izquierda, pues ¿cómo quedará? Obviamente en el centro no, tendrá que estar anclada a la parte abajo derecha, que es donde está, así que, bueno, es la C. Bueno, podemos tardar un poquito en porque hay varios patrones. Primero el patrón, vamos a decir que hay oscuro, gris, negro de colores, olvidémonos del blanco. Oscuro, negro, gris, oscuro, gris, negro, bueno, ya está claro, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay 9 cuadraditos o sea, 9 cuadrantes dentro de cada uno de los cuadrados, y entonces pues hay una sola dentro de cada cuadrado que de los colores que ocupan los 3 cuadrados, es decir, que hacen un 3 en raya, como quien dice, y entonces pues en este caso es el negro, en este será el oscuro y en este será el gris. Si en este es el negro, en este es el gris, en este es el oscuro, así que no se repiten ni en fila ni en columna. Este es el oscuro, este es el negro y este es el gris. Este es el gris, este es el oscuro, y aquí que habrá, ya sabemos algo que tiene que tener la figura. 3 cuadraditos negros, porque no están ni en la fila ni en la columna. El negro, falta los 3 cuadraditos, el 3 en raya de los cuadrados de color negro. Otra cosa que nos está diciendo, a ver, hay una línea vertical y 2 horizontales de las que suman 3. Una vertical, una horizontal, o sea, 2 horizontales y una vertical. Una vertical, una horizontal, una horizontal, una horizontal, una horizontal y una vertical. Una horizontal, una vertical, sabemos que tiene que ser horizontal.
Sabemos que tiene que ser tiene que haber una línea, o sea, que ocupe 3 espacios negros, que ocupe 3, o sea, como por ejemplo esta, o esta, y además que tiene que estar en horizontal, porque decimos que aquí tiene que haber en cada fila y en cada columna 2 horizontales y una vertical. Así que, por lógica, ya solamente nos pueden quedar esta o esta, que son horizontales y negras. Ahora vamos a ver otra premisa, y es que los cuadraditos tienen que estar en todo, es decir, aquí hay uno gris, aquí 2 grises, seguimos con 2 grises, porque este yo ya lo tenía. Ahora ponemos 3 grises, es decir, ahora tenemos 3 aquí y 2 aquí. Ponemos otros 3 aquí, seguimos con lo mismo, porque igual que arriba, así que aquí, así que tenemos 2 grises y 3 grises aquí. Ahora ponemos 2 grises aquí, entonces tenemos 2 grises aquí, 3 grises aquí y 2 grises aquí. Ponemos 2 grises aquí, ya los teníamos en realidad, lo teníamos de aquí y de aquí. Nada, aquí no ponemos nada. Ponemos un gris aquí, o sea, nos quedaban ya, como habíamos dicho, 2 aquí, 3 aquí y 2 aquí. Nos quedaban este y este. Pero este ya lo tenemos, así que nada más que nos queda este cuadrado de aquí. Pero vemos ya que no hay ninguna que cumpla que esa esquina derecha tiene un cuadrado gris, con lo cual ya sabemos que tiene que tener, como el resto de colores, por ejemplo aquí, mira, vamos a ver el oscuro 2 y aquí oscuro 3, así que hay una L, esto es lo mismo, no se cuenta, esto es lo mismo, aquí ya tenemos una L, bueno, que ocupa estos lados, y este cuadradito aquí. Ahora este también es lo mismo, este y este cuadrito aquí. Solo nos faltaría, porque ya tenemos esto, o sea, tenemos esta columna, perdón, que tenemos todas sus columnas, tenemos esto también, que nos la daba esta, y tenemos este que nos daba esta, así que nos falta solamente este cuadradito, que nos la dará esta línea, de tal forma que todos los colores tienen que estar presentes en cada una de las subfilas, bueno, en cada uno, bueno, en todos los cuadrantes de cada uno de esta, bueno, eso de ese cuadrado dividido en nueve partes, cada uno de los 9 cuadrantes, vaya. Así que, ¿qué pasa? Que tendrá que ser esta por obligación, porque es la única que tiene el cuadrito gris aquí, la línea negra horizontal, y de 3, la línea negra que ocupe los 3 cuadritos y que encima sea horizontal y que además tenga el cuadrito gris aquí. No hay otra. De hecho, ya habíamos dicho que solamente nos podían hacer estas 3, que son líneas negras horizontales de 3 cuadrados, y este tiene el oscuro, este tiene el oscuro también, aunque no se aprecie mucho, este es el oscuro, y estos dos son los grises, y este es el gris, así que esto. Esta es fácil, parece más sencilla de lo que, o sea, parece más difícil de lo que es, pero es muy sencilla. Vemos que hay 2 patrones, el de los cuadraditos que van fila abajo y columna a la izquierda rellenándose, y cuando tropiezan con el lateral, por así decirlo, para formar un texto como un tablero de ajedrez, cuando tropiezan con el lateral, vuelven otra vez a la fila de arriba a la que faltaba y siguen bajando fila y disminuyendo columnas. Es decir, en diagonal, una fila menos, una columna menos, una columna hacia abajo, una columna hacia la izquierda, una fila hacia abajo, una columna hacia la izquierda. Así que aquí en este caso, pues bueno, vemos cómo se pone aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, y otra vez cuando ya llega aquí y tropieza con el tope, pues vuelve aquí y luego aquí. Eso era evidente porque vemos que todas tienen el tablero de ajedrez completo. El tablero de ajedrez, bueno, sí, eso es más fácil de entender. Vale, ahora ¿qué pasa? Hay 2 pelotitas. Las pelotitas, en principio una parece blanca y otra negra. Las pelotitas van caminando de izquierda a derecha y de arriba a abajo un paso, y van pues separadas por un cuadrado, por un espacio, vaya. Estas 2 más adelante que de la pelotita, estas 2 cuadraditos más adelante, o sea, hay un cuadradito en medio. Cuando esta camina hacia la derecha, aquí aparece el primero de los cuadrados. Los cuadrados cambiarán de color a la figura blanca y ahora esta hará que sea negra. ¿Y dónde está la negra? Pues la negra ahora mismo está tapada por esta de aquí, con lo cual, ¿qué hará? Cambiará de color cuando salga ahora esta figura irá hacia aquí aparecerá otro cuadradito, porque ya decimos que ya llegó hasta el tope, los cuadrados van sumando aquí, entonces aparecerá otro cuadradito, esta caminará hacia la derecha, y la que estaba aquí, que ahora mismo era la negra, pues saldrá de blanco, como vemos aquí. Ahora caminará esta un cuadradito, que también, como decíamos, los cuadraditos van aumentando, caminará esta un pasito hacia la derecha, y los cuadraditos de aquí se pondrá un cuadrito negro, es decir, aquí estará la primera de las pelotas y aquí estará la segunda. De tal forma que si esta era blanca, ahora se convertirá en negra.
cuando salga de aquí será negra. ¿Y por qué la otra también es negra? Pues básicamente porque ha pasado por 3 cuadrados. Primero la ha convertido en negro, 3 cuadrados, vaya, vamos a verlo aquí más fácil. Primero se convirtió en negro, luego en blanco y luego otra vez en negro. Cuando salió del tercero, vemos que ha pasado por aquí, por aquí, por aquí, pues se convierte en negro. Ahora esta vendrá aquí sin cambiar de color, porque los cuadrados blancos no solamente las muestran las pelotitas, porque si no estarían ocultas, sino que no hacen que cambien de color. Así que esta vendrá aquí en negro, y esta vendrá aquí al cuadrado negro, que hará cambiar luego posteriormente de color. En la próxima figura que esperamos encontrar entonces, pues como decíamos, la diagonal se completa con los cuadrados estos, se completará aquí la diagonal. Esta pelotita vendrá aquí negra y esta quedará solapada, tapada, vaya, por este cuadradito. Es decir, lo vemos aquí, vemos que ha aumentado el cuadradito hacia abajo, en diagonal, y en la pelotita esta pues ha caído de aquí a aquí. ¿Y qué pasará entonces? Pues que esta pelotita, cuando salga de este cuadrado, porque ahora mismo la pelotita que estaba detrás negra está aquí, tapada por este cuadro, cuando salga en la próxima figura, que ya empezará con este cuadrado, cuando salga en esta saldrá blanca, porque era negra, la vemos aquí, pues saldrá blanca, y esta se tapará con esta. Vemos ya cómo aparece el cuadrado, esta figura, esta bolita que pasó por aquí, que estaba ahora tapada, ya cambia de color y cambia a blanco, y esta pues ahora aparece tapada por esta. Con lo cual, ¿qué pasará en la siguiente figura, en la última? Pues esta caerá aquí, no cambiará de color porque es blanca, y el cuadrado, y blanca el redondelito, pues el cuadrado este no lo va a cambiar de color, porque ya digo que los blancos no los cambian. Y entonces este que ahora mismo está tapado por esta negra, que ahora mismo lo tapa en esta figurita, lo tapa este cuadrado, pues saldrá de ella y aparecerá aquí, caminará un huequito, porque ahora está tapado, ya digo, caminará un huequito más, otro cuadradito, y se vendrá blanca, que la cambiará de color, mientras que esta no cambiará, así que bajará aquí y se llevarán los dos espacios, ya digo, el espacio entre medias que había entre ellas desde el principio, y aquí esta caerá en blanco y esta cambiará de negro a blanco, y el cuadradito este bajará y en diagonal, y se cumplimentará el tablero. Así que nada, es la H. Esta pues nada, es también más o menos sencilla, es decir, esto hace crecer hacia arriba, vemos esta figura, crecemos en el eje Y, pues esto es lo que nos queda. En vez de un rectángulo nos queda un cuadrado, pues con la mitad o con la diagonal esta en negro y blanco. Aquí vámonos a la fila que nos interesa, porque tampoco nos queda mucho tiempo. Pues si hacemos girar en este caso la figura y crecer, pues lo más parecido, y digo lo más parecido porque yo soy un poco más partidario, vale, esto lo que hace es como que hacerlo crecer en el eje Y nada más, pero y girarlo en el eje, en el eje, girarlo, rotarlo, vaya, en el eje, bueno, en el plano de los dos planos del espacio, o sea, lo girará de tal forma que quedará de esta manera, como si fuese una especie de rombo o un cuadrado girado. Pero bueno, yo creo que hubiese sido más partidario de que, ya que un rectángulo y esta línea debería de hacerla crecer no solamente en el eje Y, sino en el eje X, y aparte de rotarlo, pues que creciera en otro. Pero bueno, ya digo que esta es lo que hay, o sea, no, simplemente parece como que el eje, o sea, aunque esta está en el eje Y y en el eje X, solamente el eje Y hace crecer y el eje X lo rota, de tal forma que, bueno, pues esta es la única figura que cumpliría bueno, pues que creciera y cada vez que creciera, como la flechita indica, y cada vez girara. Así que, bueno, crece una vez girado, crece sobre el eje en cuestión. Así que, bueno, no obstante, habría que, podría decir también que crecieran los dos ejes, aun girándolo, porque lo hacemos así, y podría ser que cuando está girado primero y lo hacemos crecer, pues bueno, da igual. Vamos a la pregunta que nos interesa. Esta tampoco tiene demasiada explicación, o sea, es muy fácil de ver. Lo que realmente yo sigo pensando, que lo que decía hasta hace un momento, perdón, no sé si pensé, bueno, pues eso, que podría haber también crecido en el otro eje y no solamente hacia arriba, y girarlo y crecer hacia arriba. Bueno, a lo que vamos, esta es la pregunta difícil. Vamos a contestarla ya para que no se nos acabe el tiempo, o cuando se nos acabe, pues poder ver la foto cómo
como es, y entonces pues aquí hay un montón de patrones. Esto es un disparate. Esto, yo no sé, ya digo, a qué retorcidamente se le ocurrió poner esto, pero bueno, lo importante es que la primera subcolumna y la segunda subcolumna de la primera de las subfilas, o de cualquiera de las subfilas, siempre van a caminar hacia la segunda subcolumna y tercera subcolumna de la subfila en cuestión respectivamente. Es decir, es como si pusiésemos este círculo aquí y empujamos esto para la derecha, de tal forma que esto X vendrá aquí al medio, o sea, aquí vendrá la X y aquí vendrá el triángulo. Pero hay un patrón de conversión, que dice que la X se transforma en círculo, el triángulo se transforma en X y el círculo se transforma en pirámide. Pero es el patrón de conversión normal, que no siempre se aplica. Es decir, para la primera y segunda subcolumna de cualquiera de las subfilas sí se aplica. Es decir, aquí por ejemplo vemos un triángulo y una X. Si vamos aquí el triángulo y la X, aquí sería el triángulo, aquí sería la X. El triángulo, como habíamos dicho, se transforma en X y la X, como habíamos dicho, se transforma en círculo. Pero pasa que a veces, en este caso por ejemplo, hay un montón por así decirlo, de patrones implícitos, como por ejemplo en este, que vemos que el triángulo y la X pasan a ser aquí, X y círculo, pero este triángulo que vuelve a estar aquí hace el patrón inverso. Es decir, si el círculo se convertía en triángulo, ahora es en este caso el triángulo el que se convierte en círculo. Es decir, hace el patrón de conversión al revés. Aquí, sin embargo, el patrón de conversión se respeta en toda la fila, de tal forma que si ponemos la pirámide del triángulo, vaya, a ese tipo de pirámide, ese triángulo, ponemos el triángulo aquí y ponemos la X y el círculo donde están, o sea, de tal forma que la primera de las subcolumnas quede ocupada de esta subfila, de la primera de las subfilas, la primera subcolumna quede ocupada por el triángulo, la segunda por la X y la tercera de las subcolumnas por el círculo, pues y lo transformamos según el patrón de conversión normal, pues lo que dará será pues exactamente una X, un círculo y un triángulo. Ahora cuando se acabe el tiempo vamos a esperar que se corrija. Vamos ya a ver la cabronada esta de manera un poquito más detallada. Y ya digo, no voy a extenderme mucho porque hay un montón de patrones en esta figura. De hecho, no sé si lo comenté, que me pegué, ya digo, hice tres copias impresas y empecé a buscarle patrones en lo que estaba viendo un partido de tenis y ya digo, me llevó casi 2 horas. El ver, pues yo diría que todavía sigue teniendo más enigmas que encontrar, y si me pongo a buscar encontraré más, pero ya digo, en principio, por ejemplo, aquí se aplica el patrón de conversión normal, como estábamos diciendo, y el triángulo pasa aquí y entonces pues se convertirá el triángulo en X, como vemos aquí, la X se convertirá en círculo, como vemos aquí, y el círculo se convertirá en pirámide, como vemos aquí, o triángulo, vaya. Después aquí se usa otro patrón, es decir, el patrón de cambio. Siempre la primera subcolumna y segunda subcolumna de una subfila cualquiera se ven empujadas hacia la segunda y tercera subcolumna respectivamente. Pero en este caso vemos que la X se respeta entre la primera y segunda columna en general, pero no entre la segunda y la tercera, en cuyo caso vemos que la X y el triángulo pues sí van hacia la segunda, que están en la primera subcolumna y segunda subcolumna, van hacia la segunda y tercera subcolumna de la siguiente columna general, y en este caso pues se respeta que el patrón de conversión sea normal. X cambia a círculo y X cambia a círculo, sí, y la pirámide pues cambia a X, vale. Pero aquí, en este caso, el círculo, que es lo que vendría a estar en este sitio, el círculo hace el patrón inverso de conversión. Es decir, si la X se convertía en círculo, ahora el círculo se convierte en X. Aquí vemos cómo la X se desplaza hacia la derecha, se convierte en X, en esto, en círculo,
y el círculo pues realmente también usa el patrón de conversión inverso. Y aquí pues el círculo hace el patrón de conversión normal, es decir, el círculo viene aquí, o sea, viene aquí, se transforma en X, el círculo viene aquí, quedaría en un círculo, una X y un círculo, el círculo se transforma, hace el patrón de conversión, sí, igual que aquí, hace el patrón, me estaba equivocando, es que no me lo sé de memoria, ¿no? Como para aprendérselo, vaya, con todos los que tiene, con todo, y estaba mirándolo de así, pues haciéndolo, bueno, pues en el momento, así que pues no tengo una chuleta aquí a mano escrita, ni mucho menos. Yo digo que me pegué pues 2 horas para hacerlo, pero ya digo, si alguien tiene dudas sobre esta que te imagino que las tienen, pues puedo hacer un vídeo solamente de esto. Ahí escanearé las 3 impresiones con los apuntes, con todas las relaciones que se dan entre cada una de las columnas, cada una de las subcolumnas, subfilas, entre la subfila número 1 y la número 2 de cada una de las columnas, pero no entre las columnas, subcolumnas o columna general de la subcolumna 1 y la subcolumna 2 de la columna general. Bueno, es un trabalenguas, parece lo de Matrix 3, la empanadilla de Monster, vaya, pero es que realmente es un trabalenguas. O sea, en este caso vemos que sí, la X se convierte en el círculo se convierte según el patrón inverso de conversión, y aquí la X y el círculo se transforman en círculo y pirámide, y el círculo otra vez vuelve a tener el patrón inverso de conversión. Aquí, sin embargo, se respeta el patrón normal de conversión, que ya no sé cuál es el normal ni cuál es al revés, porque la verdad es que al final pues se quedan dudas, y aquí pues en este caso vamos a la fila que nos interesa, vemos triángulo X y que se convertirán en X y círculo por el patrón, ya digo, normal de conversión. La X, sin embargo, hará el patrón de cambio. ¿Qué es el patrón de cambio? Es decir, la X viene aquí. De igual forma, entre la primera y la segunda columna se da una relación extraña, y es que esto viene aquí, este triángulo viene aquí a este triángulo viene aquí a este triángulo, este círculo va a este círculo, este X va a este X, este triángulo va a este triángulo, pero algo que no se corresponde entre la segunda y la tercera columna general. Así que, bueno, en este caso, pues sí, da la casualidad, pues que con la figura que nos resuelve el puzzle, que es la B, pues sí se da, pero, bueno, ya digo, hay otra lógica que no es porque sea esa, sino que ya digo que se ha dado la casualidad, pues que en este caso, pues sí, pero no es vamos, que no es por ahí. A ver, me río porque es que ya no sé ni cómo explicarlo, realmente es que es coñacilla. Lo entiendo, y vamos, que entiendo que la gente puede ahora mismo decir, bueno, voy a quitar el vídeo y ya, voy a quitarte y ya, no te quiero ni seguir oyendo, me estás volviendo loco. Normal, lo entiendo. A ver, aquí la X pasaría aquí, como decíamos, y en este caso, pues seguirá, pues nada, el patrón de intercambio. ¿Qué es el patrón de intercambio que ya llamo? Pues el patrón de cambio normal, o sea, el patrón de cambio de posición. La X viene aquí, como vemos aquí, se queda aquí, y después la otra sí, se transforma, el triángulo se transforma en X, como el patrón normal de conversión, y el otro, el círculo, en la X se transforma en círculo con el patrón normal de conversión. Aquí, toda esta fila sigue el patrón inverso de conversión, es decir, la primera subcolumna y segunda subcolumna de la segunda subfila, pues se moverán hacia la segunda columna y tercera subcolumna de la segunda subfila de la columna siguiente. Vale, hasta ahí más o menos claro, ¿no? Entonces, pues en este caso, ¿qué hará? Pues, bueno, pues lógicamente el triángulo se convertirá en la X, afortunadamente ahí nada cambia, y el círculo se convertirá en el triángulo. Afortunadamente ahí el patrón de conversión normal se aplica. Pero que después, ¿qué pasará? Pues que tendrá en este caso el patrón de cambio, es decir, el círculo que venía a ocupar, pues por así decirlo, a empujar esta subfila para que ocupasen la primera subcolumna y la segunda subcolumna, ocupasen la segunda y tercera subcolumna respectivamente de la subfila en cuestión, pues vendrá a ocupar esto. No se cambiará, no se tocará. Igual forma ocurrirá con este triángulo, que no se cambiará en la siguiente figura. No se cambiará y los otros sí. Es decir, ahora esperaríamos encontrar en la siguiente figura un triángulo aquí, y después aquí pues
aquí el triángulo, vaya, y después el círculo cambiado que se convertirá en un triángulo y la X cambiada que se convertirá en un círculo, por el patrón normal de conversión, ya digo. Aquí, en la fila de abajo, que nos interesa también mucho, porque es la que nos va a dar también la solución al problema. De hecho, bueno, veo que solamente hay una que tenga 3x, aparte de la que nos resuelve el puzzle, pues el círculo pues hará el patrón inverso de conversión. Este es el patrón inverso. Aquí hará el patrón de cambio, es decir, que el triángulo vendrá aquí y se pondrá aquí, y aquí hará el patrón inverso de conversión. Ya digo que entre las primeras columnas de las columnas generales no siempre se dan las mismas relaciones. A veces se hace el patrón de cambio, que es decir, que no cambia, el patrón de cambio de posición simplemente, el patrón de cambio de fichita, o sea, de cambio de intercambio, de patrón bueno, el patrón de intercambio, y vamos a decir patrón de cambio. Patrón de cambio normal, patrón de intercambio que no cambia la figura, sino que simplemente vemos como en este caso, pues ha venido aquí, esta empuja y va aquí, y entonces el triángulo y el círculo van aquí, se cambian de forma normal con el patrón de cambio normal, y después este que vendrá aquí hará el patrón de cambio inverso, es decir, si la X se convertía en círculo, ahora el círculo se convierte en X, y afortunadamente, como decíamos, la primera y segunda subcolumna de cada una de las subfilas que se van a la segunda y tercera subcolumnas de la susodicha subfila en cuestión, pues sí harán el patrón de cambio normal, y cada uno de los triángulos se convertirá en X de tal forma que nos dará 3X. 3X aquí, aquí como decíamos, el patrón de cambio normal, de intercambio, perdón, así que esperamos encontrar también 3X aquí, un triángulo aquí, en la siguiente figura, y en este caso el 0 y la X aquí, que seguirán el patrón de conversión normal, con lo cual encontraremos en este caso otra pirámide aquí, otro triángulo y un círculo, porque la X ya decíamos que se convierte en círculo. ¿Y aquí qué pasará? Pues en este caso el círculo hará el patrón de conversión normal, vendrá aquí, y los otros dos, como siempre, de la primera y segunda subcolumna, pues harán el patrón de conversión normal, que caminarán hacia la derecha, hacia la segunda y tercera subcolumna respectivamente. Este vendrá hacia la primera subcolumna y hará el patrón de conversión normal. Es decir, aquí se quedará pues una pirámide, y después aquí aquí se quedará una pirámide, aquí se quedaría la X y el círculo, no, perdón, el círculo, aquí se quedarían 2X, las 2X se convertirían pues en dos círculos. Aquí tenemos una pirámide de dos círculos, aquí habíamos dicho que habíamos 3X, y aquí por el patrón de intercambio, pues pondríamos la pirámide aquí, y en este caso pues el círculo y la X que se nos transformarán pues por regla del patrón de cambio general, normal y corriente, pues en una pirámide, el círculo, y en una pirámide del círculo, y la X o sea, en una pirámide el círculo se convertirá, este vendrá aquí, y entonces el círculo se convertirá en pirámide, mientras que la X se convertirá en círculo por el patrón de intercambio normal. Así que esperamos encontrar pues aquí 3X, aquí dos pirámides y un círculo, y aquí pues como habíamos dicho el círculo que viene aquí con el patrón de cambio normal y se convierte en este caso en una pirámide, y los otros dos que, como ya digo, que cambian, se desplazan hacia la derecha, y afortunadamente siempre la primera y segunda subcolumna que van a la segunda y tercera subcolumna de sus filas respectivas, pues afortunadamente usan el patrón de conversión normal, y las 2X se convertirán en dos círculos. Así que esta es la B, y si alguien quiere que le explique más detalladamente todo esto, por favor dígamelo, haré un vídeo solo de este test, de este puzzle, porque realmente es tedioso hasta el extremo, y tiene muchísimos patrones implícitos, como por ejemplo decir, ¿y por qué el patrón de intercambio aquí normal? O sea, ¿por qué aquí el patrón de intercambio? ¿Y por qué no aquí? ¿O por qué aquí sí? ¿Y por qué aquí se respeta el patrón normal? Aquí también se respeta entre esta y esta el patrón normal, mientras que aquí resulta que la X viene aquí y con el patrón de intercambio, y no solamente pues cambian con el patrón de cambio normal, pues en este caso el triángulo de la pirámide que van, como ya digo, en la segunda y tercera subcolumna, y bueno, ya digo, no lo voy a explicar todo porque sería pues 30, 40, 50 minutos, y tendría que poner dibujos, tendría que escanear
las copias que he hecho de este puzzle, con un montón de rayitas, esquemas, diagonales, que si esto, que si lo otro, que si para adelante, que si para atrás, que si arriba, que si relaciones entre ellas, que si aquí viene aquí, que si aquí viene aquí, que si aquí viene el patrón de intercambio normal, es decir, este pues empuja a este, pues y ahora se cambia y el otro, el patrón de intercambio, pues por ejemplo el patrón de cambio inverso, que porque algunas veces se permanece la figura, solamente se cambia de posición. Hay un sinfín de lógica o de patrones, mejor dicho, dentro implícitos de este puzzle que realmente llevarían a hacer pues otro vídeo solamente del puzzle. Y ya digo, es mejor en todo caso escanear cada uno de los dibujos para que podamos pues apreciarlos con las rayitas, con los esquemas, con los dibujos y con apuntes y con otras cosas que he hecho yo a mi manera. Mi letra es bastante incomprensible, es un poco legible, es bastante, pero bueno, que se puede entender y ya de hecho lo explicaría y bueno, ya digo que no voy a entretenerme más en esto. Espero que hayan disfrutado, entre comillas, porque no sé quién puede disfrutar de este rompecabezas y así que nada, de verdad que muchísimas gracias por su atención. Lo importante era que esto había quedado resuelto, por si alguien tiene cualquier duda. Yo creo que los 38 primeros no hay duda. Puedo estar más o menos de acuerdo en el 38 en concreto, pero bueno, que tampoco tengo duda de que o sea, no tuve ninguna duda de que ese es la más que se le asemeja. De hecho, si lo inclinamos y lo crecemos en el eje, o incluso los dos ejes y tal, el rectángulo, lo crecemos hacia arriba y tal, va a dar un cuadrado o una especie de, bueno, cuadrado girado y con la... podemos estar más o menos de acuerdo, pero está claro que tiene su lógica. La 139, o sea, perdón, la 39 es la única que puede llevar a confusión. Y las demás creo que más o menos pues la han entendido bastante bien. La del ajedrez es clara, la de las fichitas grises y negra, oscura y grises y negra es clara. Las demás tampoco tienen mayor dificultad. Así que ya digo, si alguien necesita que le detalle algo más acerca de cualquiera de los puzzles, en concreto el 39, pues ya digo, haré otro vídeo con él solamente porque realmente daría para un vídeo completo. Así que nada, de verdad que muchísimas gracias por su atención y espero que, bueno, pues que les haya, pues por lo menos, si no gustado, interesado y que al menos le haya servido de algo, que es la intención de estos vídeos. No nos olvidemos que la intención de estos vídeos es ayudarte a que prepares, pues si piden cualquier tipo de test para un examen o para una prueba en tu trabajo o lo que sea, pues que sepas más o menos a qué tenerte, qué patrones te puedes encontrar, que se repiten con mucha frecuencia. El 39 afortunadamente no se repite con frecuencia, porque si se repitiera, vamos, no aprobaba nadie un test de esto y ya digo, en general la mayoría pues sí siguen unas ciertas premisas que se suelen repetir con bastante asiduidad. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por tu atención, un saludo y que tengas mucha suerte si no has hecho el test y que te haya salido genial si ya lo has hecho, que sea. Pues muchísimas gracias de verdad nuevamente, un saludo.